Buenas noches, aquí arranca Made in Paraguay como todos los domingos por C9N a las 20 horas en mi canal de YouTube, lógicamente. Vamos a arrancar primero con el ex senador y presidente del Partido Liberal, Blas Llano. Vamos a hablar de Lugo, de Marito, cuando él fue presidente por unas cuantas horas. Y por supuesto también vamos a hablar de su querido hijo Santi, que falleció en un accidente trágico. Realmente se me pone la piel de gallina porque es un tema difícil de abordar, pero lo vamos a hacer con mucho respeto. No se pierdan el programa está lleno de contenidos y más tarde vamos a hablar con dos médicos. Uno que fue echado de la unidad de pediatría por denunciar todo lo que tiene que ver con la falta de remedios, bla, bla, todo ya saben. Y un tema relacionado a la cardiología porque se quieren mandar a Corrientes, a Argentina, a pacientes paraguayos donde hay que pagar desde $40 por consulta hasta más de 13.000 por una intervención. No se pierdan, ya arrancamos con Blas Llano. Viaja en la tierra que le pone corazón, el de billetera grande es el que tiene la razón. La tierra donde el que viene es un amigo y aunque no te conozcamos somos muy buenos contigo. Todos felices, así lo dice un censo con los números. Bueno, aquí estamos con lo prometido. ¿Qué tal, Blas, querido? ¿Cómo te va? Hola, Leo, un gusto. Bien, bien. Estar contigo. Corregime, ¿30 años de parlamentario? Sí, excepto un periodo de tiempo que estuve en el gobierno del presidente Lugo como ministro de Justicia y Trabajo. Bueno. Que pedí permiso, digamos, claro, al Senado. Pero igual era senador. Sí, así mismo. Vamos a hacer un repaso de cosas históricas. Okay. Y de tu vida personal y de tu trayectoria. ¿Cómo arrancaste en la política? En la facultad. En la facultad. Yo soy oriundo de San Juan Bautista de las Misiones. Sí. Y anteriormente, en mi época, había dos universidades nomás, Leo, la Nacional y la Católica. Claro. Ahora, en cada esquina hay una universidad, ¿verdad? Entonces decidimos con mi mamá, ¿verdad? Mamá quedó viuda a los 21 años. Yo tenía 3 años cuando mi papá falleció y mi hermana 10 meses. Ya. Entonces nos mudamos a Asunción con un tío, hermano de ella. Ajá. Ingresé al probatorio de la Universidad Católica. En principio cuando vinimos quería ser médico, mi papá fue médico. Hice el cursillo de Q, bueno, pero después empecé a estudiar matemáticas para el examen de ingreso y me di cuenta que no iba a ingresar, ¿verdad? Entonces directamente fui al cursillo de la Católica, cursillo probatorio de ingreso. Sí. Y ahí me gustaba entre ingeniería, arquitectura, finalmente me decanté por... ¿Cuántos años hablas? Yo acabo de cumplir hace unos días 59 años. Somos contemporáneos. Bueno, yo entonces casi nos cruzamos, pues yo me fui también al probatorio de la Católica para comunicación, digamos. Sí. Filosofía, que abarcaba la rama de comunicación, estaba, digamos, en el subsuelo del edificio antiguo. Exacto, sí, señor. Sí, señor. Así es. ¿Y entonces después qué estudiaste? Y entonces estábamos en plena época de la dictadura. Estaban en auge los movimientos estudiantiles. Exacto, la FEUP. La FEUP, claro. Yo fui secretario general de la FEUP, fui presidente del Centro de Estudiantes. Bueno, por eso siempre suelo decir, hablando con gente de la política, ¿verdad? Yo no tengo prejuicio de carácter ideológico, Ajá. porque estábamos, digamos, en un bloque. Era o estaba a favor de la dictadura o en contra. Claro. Y ahí en la contra estábamos liberales, mopocos, febreristas, socialistas, heredia. Es una edad donde uno, digamos, explora mucho la cuestión intelectual, digamos, y aprende. Así mismo, hay una camaradería. Así mismo, uno lee mucho, sabe, conoce de las ideologías, va aprendiendo. Mi compañero de curso fue el actual ministro de la Corte, Manuel Ramírez Escandia, que entonces era presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtico. Mi compañero también de curso fue tu compañero de dupla en la presidencial de Efraín. Y bueno, mucha gente, digamos... Y después fuiste en la FEUP presidente o secretario. Secretario general era la figura, digamos. Figura. Y después, como dirigente político, fuiste avanzando. Claro, después ingresé ya, estando en los últimos años de la facultad, ingresé ya a la fila del PLRA y milité en la Juventud Liberal Radical Auténtica, ¿verdad? PLRA siempre se caracterizó por tener, sobre todo en época de la dictadura y postdictadura también, ¿verdad? Una juventud muy activa, que participaba en las movilizaciones, que participaba, en fin, de todos los eventos así de carácter político, digamos. Y bueno, ese fue el grupo en el cual me formé y después vino la caída de la dictadura. Inmediatamente después ya las primeras elecciones directas, digamos,
para elegir intendentes, porque anteriormente era el presidente el elegía. presidente elegía directamente. En el 91 fue eso, le conocí a Yoyito Franco. Claro. Nosotros vivíamos en Fernando de la Mora, teníamos nuestra casa en Fernando de la Mora. Le conocí a Yoyito, que fue el primer candidato y el primer intendente liberal de Fernando de la Mora. Y bueno, a partir de ahí ya no paré, después vino las internas del 92 para las presidenciales del 93 y con un grupo de amigos jóvenes de la JLRA precisamente encabecé una lista de diputados y bueno, ingresé a la Cámara de Diputados. Rápido Sí, ascenso. fue rápido. ¿Y Efraín también ya fue en ese momento diputado? No. Él fue después. Él fue después, sí. Él estuvo en ese primer año que yo estuve en la Cámara de Diputados como secretario general de la Gobernación de Central y era Luis Alberto Wagner, era el primer gobernador. Sí. Pero que también ustedes tienen cerca, o él es mayor que vos. No, él es mayor. Él es mayor que vos. Él es mayor. En el 2019 hubo un momento histórico que tiene que ver con el juicio político a Mario Abdo, ¿te acuerdas? Sí. Por aquella acta secreta de Itaipú. ¿Qué no puedes contar que no se contó, digamos? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué no le sacaron? ¿Cuáles fueron las negociaciones ahí? Porque vos eras presidente del Congreso. Sí, yo era el presidente del Congreso y en la línea de sucesión Estabas directo. constitucional estaba directo porque el juicio político no era solamente al presidente de la República, sino también al vice. Exacto. El amigo Hugo Velázquez, ¿verdad? Claro. Entonces, si eso hubiese prosperado, entonces yo quedaba como presidente de la República, ¿verdad? Bueno, y la oposición no teníamos los votos como para impulsar y lograr eso, pero cuando el Movimiento Honor Colorado en un comunicado dice finalmente, nosotros acompañamos el juicio político, ahí sí ya había los números. Claro. Y fueron 3 diputados liberales, que voy a omitir sus nombres, 3 diputados liberales, que fueron de visita en Burú y Charoga esa madrugada y se descompusieron por el camino. Entonces la gente del Movimiento Honor Colorado dijo, la pucha, si propios liberales, ante la posibilidad que un liberal llegue a la presidencia de la República, se hacen de los ñembotaví, nosotros no tenemos por qué ser más papistas que el Papa. ¿Y por qué no querés decir los nombres? No vale la pena. Yo estoy demasiado curioso. Algún día sí. ¿Qué capos no son los políticos? Bueno, ¿cómo desvían? Y yo que intento sacarle la información como pescador que me estaba hablando de esto. Bueno, pero después me vas a contar entonces, no al aire. Hay una teoría que dice que Cartes primero dijo que sí, ¿verdad? No es una teoría, fue así. Honor Colorado acabó sí, así fue. Y después reculó, digamos. Y ahí yo tengo 2 versiones. Una que fue Macri el que le llamó, no sé si es cierto. Y otra, bueno, contada por Ovelar y que se fue con Calé, le dijo, mira, si nosotros hacemos esto, Blas ya no va a ser presidente. Y ahí él recula. No sé si es cierto. Hubo muchos comentarios, digamos. Sí. De todo eso es lo que voy a decir, muchos otros más, pero yo particularmente creo que fue... se le acercaron algunos dirigentes del Partido Colorado. No me hablaron de esos nombres que dije. No, Ovelar dijo públicamente que él con Calé se fueron a Y hablar. puede ser, pero hubo otros agentes no más importantes, otros agentes, digamos. ¿Quiénes? Me hablaron, por ejemplo, de José Ortiz, Ah. del propio Hugo Velázquez. O Alderete también que suele estar. Puede ser, sí. Y aparentemente dijeron, bueno, nosotros no podemos ser los propiciadores de la caída del partido al cual pertenecemos. Pero yo creo que la gota que colmó el vaso fue el episodio ese que te dije, ¿verdad? Esa madrugada donde 3 diputados liberales fueron a Amburú y Charoa y probablemente fueron a retirar algunos sobres. Como ahora que se ven los sobres tirados ahí. Pero, claro, primero, no hay doble acefalía, ¿verdad? No existe la doble acefalía. No. O sea, primero tenían que hacerle el juicio primero a, no sé, Abdo, por decir. Sí. Y a continuación, estamos especulando lo que hubiera pasado. Sí. Ahí no había presidente y subía Velázquez, por unas horas, digamos. Sí. Y ahí tenía que hacerle juicio a Velázquez. Sí, pero lo que pasa es que el juicio político, sí. Cuando eso ni siquiera lo está reglamentado, ya. O sea, lo que decía la Constitución y nada más. Ajá. Entonces vos podés, con la famosa mayoría de... ¿Podía hacerlo dos al mismo tiempo? Podía hacerlo dos al mismo tiempo, digamos, agilizar eso, apurar eso. Y entonces yo asumía la presidencia. Yo creo que siempre bromeo con los amigos, ¿verdad? Yo fui presidente de unas 16, 18 horas más o menos. Pero iba a ser como González Maqui. Sí, lo que pasa es que
cuando se le hace el juicio político a Raúl Cubas Grau, Claro. y antes de eso fallece, o sea, lo matan, lo asesinan Argaña. al doctor Luis María Argaña, entonces queda Luis González Macchi, a la sazón presidente del Congreso, como presidente de la República interino, Exacto. por ese corto espacio de Exacto. tiempo. Entonces él pide una interpretación de la Constitución a la Corte Sí. Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia le dice, sí, vos tenés que quedar a completarte el mandato. Entonces, ante esa jurisprudencia, si yo eventualmente hubiese hecho lo mismo, Sí. me hubiese quedado a completar el mandato. Pero constitucionalmente debería haber elecciones, digamos. Antes de que se cumpla 3 años tiene que haber elecciones. Mira, en nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia, digamos, de interpretación de la propia Constitución. Sí que es la Corte. Es la Corte, y había esa jurisprudencia, ¿verdad? Sí. De todas maneras, la idea que yo tenía era convocar a elecciones unos 120, unos 180 días después. O sea, vos hubieras asumido 6 meses más o menos. Más o menos, sí. Esa era la idea original. No sabemos si al estar ahí no hubiese cambiado de opinión, ¿verdad? En ese momento ya te llamaban los perros, querían ser ministros. Fui a dormir a casa, apagué el teléfono celular. Al día siguiente prendí el teléfono y no dejaba de sonar. Y siempre digo y pongo un ejemplo, no tan cierto, pero digamos, tendiendo hacia eso, que me llamaba un amigo, soy fulano, fui tu compañero en el Salesianito, ¿te acordás que estudiábamos talleres, electricidad en talleres? Y como estudiamos electricidad en talleres, que era una materia que teníamos cuando estábamos en el Salesianito, yo estoy perfectamente capacitado, si usted considera oportuno, presidente, estar en Itaipú, doña Sireta. Yo ofrecí 1.000 ahorita, como siempre. Bueno, a mí un periodista de la radio, que voy a omitir el nombre como vos, me dijo, Leo, si vos sos vicepresidente, yo te voy a pedir algo. Sí, listo, Leo. Se llama Rufo Diana. Rufo, ¿qué querés, Rufo? Yo quiero algo sencillo. Mándame nomás como asesor Itaipú, consejero Itaipú. Sí, querés 100 palos, le digo yo. Sí. Bueno, otro momento histórico fue la enmienda. Sí. Y ahí sí hubo un quiebre muy fuerte porque se quema el Congreso, podía haber ocurrido más cosas. ¿Qué es lo que viviste vos en ese momento de la enmienda? Bueno, ahí hay dos cosas que analizar, ¿verdad? En primer lugar, el objetivo de parte mía, como presidente del PLRA, con el respaldo institucional del PLRA, de impulsar la enmienda. Nosotros teníamos la convicción, estaba en el ejercicio de la presidencia Fernando Lugo, teníamos la convicción, la seguridad absoluta de que si se habilitaba la enmienda y la reelección presidencial, Fernando Lugo iba a continuar en el poder unos 5 años más, lo cual nos iba a permitir, digamos, a los que estábamos en el gobierno en ese momento, ver luego cómo continuábamos, primero fortalecer lo que se hizo en casi 4 años, en el gobierno de Fernando Lugo, sobre todo en materia de políticas sociales. Yo recuerdo que, y hasta ahora la ciudadanía recuerda Sí, eso. salud. Exacto, voy a un centro de salud, a un hospital Lo primero público, que te dicen es- y había una lista, yo sé que no hay una lista de 1.000 medicamentos, pero hay una lista básica de, no sé, 100 medicamentos de distribución gratuita. Así Eso todo el mundo dice Y se acuerda. y nadie niega, y hasta ahora se acuerda, ¿verdad? Entre muchas otras claro, cosas, recibimos un plus de parte de la Itaipú Binacional, consecuencia de la negociación directa que hizo Lugo exactamente con Lula, de 300 millones, 330 millones Sí, y había de dólares. 25 puntos más que no se desarrollaron. Exacto, que hasta ahora se sigue percibiendo. Sí. O sea, hasta ahora el gobierno de Santiago Peña sigue percibiendo ese 300 millones de dólares más. 1.500 millones en 5 años, digamos. Así, Así, y para un país de una población relativamente pequeña, 300 Pero para millones de entender- dólares bien utilizados Es mucho. es mucho. Para entender nomás, para que la gente no se pierda. Estamos hablando de la enmienda del 2017, Sí. que se atribuye mucho a que Horacio Cartes podía también competir, porque al ser el expresidente, igual que Lugo, Estaban habilitados, o sea, Los dos si se estaban aprobaba, habilitados. o sea, la enmienda lo que era una convocación al pueblo paraguayo para que que- iba a ir a unas urnas y iba a decir, quiero que haya reelección o reforma constitucional o no quiero. exacto. Podía ganar uno o lo otro. Y el argumento que se utilizó en contra es que no era constitucional, que Exacto. para hacer eso se necesitaba una reforma constitucional. Claro.
Resulta ser que los medios que sostenían esa tesis, los medios más fuertes, que eran el holding, digamos, de ABC y el holding de Última Hora, tenían mediciones, tenían encuestas, ya mirando una hipótesis de que sí se introduzca la figura de la reelección. Y en todas esas mediciones, en todas esas encuestas, Fernando Lugo le doblaba al candidato colorado, sea Horacio Cartes, sea Mario Abdo Benítez, sean los dos, sean lo que sea, ¿verdad? Entonces había un elemento político de por medio, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no se contaron de esa enmienda, pero yo creo que el punto que definitivamente hace que eso se trabe y se termine ahí fue el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del directorio del partido Elías Recalautense. Quiero llegar ahí, pero antes... Ahí, digamos, bueno, uno dice, está bien que uno tenga una lectura política de las cosas, está bien que uno quiera eventualmente gobernar 5 años más para profundizar las reformas que se iniciaron, pero la vida de una persona supera todo eso, ¿verdad? Entonces terminó ahí. Nunca pasó eso ni en la época de Stroessner, ¿verdad? O sea, de entrar a la sede del PLRA. No, creo que no. Creo que no. Armas. No se podía hacer reuniones en la época de Stroessner, estaban prohibidas, ¿verdad? Y ese disparo a quemarropa en la espalda, una cosa horrible. Sí, realmente fue una cosa que no 31 de marzo. Bueno, que afectó demasiado a todos, y más a los liberales. Ya. ¿Y por qué se te vinculó a vos? ¿Te acuerdas que dijeron Al pedo. Porque dijeron que había una llamada tuya. Sí, claro, yo le llamé cuando se estaba quemando el Congreso. Yo vine primero de casa a una reunión de la gente del Frente Guazú. Sí. Donde estaba, digamos, Carlos Vilisola, claro, los senadores, Martínez, etcétera, los senadores. Y entonces la preocupación era, bueno, se va a dejar quemar el Congreso, así sin reaccionar, sin siquiera procurar, digamos, evitar eso. Claro. ¿Cuál era la...? Y entonces le llamé al presidente Carter y le dije, bueno, pues, se está quemando el Congreso, pues, se puede quemar la iglesia, se puede quemar... Y él me dijo que él no iba a dar ninguna orden para reprimir ni para evitar que eso ocurra. Esa fue la llamada que tuve. Que se publicó, no sé qué, a las 20:32, Sí, no sí. sé qué. Es más, estaba en el cumpleaños del exdiputado que ya falleció, ¿verdad? Por tema de, supuestamente por negligencia médica, el exdiputado Fernando Nicora. Y había 200 ¿Y por qué? personas. Vos no sé si le creyeste, pero Carlos Amarilla te acusó a vos directamente. Sí, yo le creía a Carlos Amarilla. Que fue senador, para recordar a la gente, Sí. fue senador y gobernador de Sí, Central. subió a la tril y me acusó a mí. Yo le hice una querella por difamación y calumnia. Le pedí o ratificación o rectificación. Él fue al juzgado, se rectificó. Se rectificó. Me pidió las disculpas correspondientes del caso. Con eso también evitó la multa y una sanción económica también de resarcimiento, claro, etcétera. Y después de eso, después de un tiempo, yo hasta hoy no tengo ningún problema con Carlos Amarilla. Quiero recordar, prepárenme el video, un momento cuando vos proponías que sea Lugo presidente. Sí. Era una convención del partido, Sí. recordame, vos eras presidente del partido. Sí. ¿Qué era? ¿Senador ya en ese momento? ¿O eras diputado? 2008. 2007 fue eso. Diputado. Diputado. Pero eras presidente del partido. Presidente del partido, sí. ¿Tienen el video? Presidente del partido. Houston, a ver, vamos a escuchar. Que a los expertos de facilitar el acuerdo político previsto en el documento del 5 de febrero del 2007 para la designación de la chapa presidencial que represente a la alianza o concertación, proponga que la misma esté encabezada por el ciudadano Fernando Lugo como candidato a presidente de la República. Digo, como presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, le pido a los convencionales que estén de acuerdo, que por favor se levanten y digan que este es el proyecto que quiere el pueblo liberal, que el pueblo paraguayo, para lograr nuestra marcha y devolver la dignidad a miles y miles de compatriotas.
Como pirimbá, ¿eh? Vos sabés que me da pierna. Mira, te juro, No, a por, mí por sí. todo, por toda la pierna, los brazos, ¿qué te puedo decir? Sí, realmente La barba, no sé qué, todo, piel de gallina por todos lados. una decisión difícil en un partido tradicional como el Partido Liberal Radical Auténtico. Ganamos esa convención por menos de 50 votos, ¿verdad? Porque los otros dos líderes importantes del partido, tanto Efraín como Federico, pedían una postergación del tratamiento, y lo que pasaba era que si nosotros postergábamos el tratamiento ya no había materialmente tiempo como para escribir la alianza, y entonces no iba a haber alianza patriótica para el cambio y no iba a existir la chapa Lugo-PLRA, y bueno, solo Dios sabe lo que pudo haber ocurrido si es que eso no pasaba. ¿Y qué aceleró la caída de Lugo? Será. Primero te voy a decir que hay que ser sincero, ¿verdad? Dos únicas personas nos opusimos a quitarlo a Fernando Lugo. El actual ministro de la Corte, Víctor Ríos, con quien tengo muchísimas discrepancias, incluido su último pedido de inamovilidad, cuando que él Dijo que no. hizo un discurso cuando siendo senador y fundamentó y argumentó el por qué se tenían que quedar 5 años nomás. Pero bueno, cambiante en la política y yo, ¿verdad? Después todos, incluido Luis Alberto Wagner, que aparecía públicamente como el más luista de todo, el más izquierdoso. Sí, todos. Y yo era presidente del partido y bueno, quedé embretado, tenía dos opciones, o salirme de la presidencia o... Nosotros creo que acertamos en muchas cosas en el 2008. Primero la fórmula, la chapa, o sea, unir a la persona que en ese momento representaba la esperanza de la mayoría del pueblo paraguayo y el partido más grande de la oposición, que era el PLRA. ¿Qué es? Sí, un programa de gobierno relativamente consensuado también, ¿verdad? Las diferencias eran mínimas, pero se podía avanzar más en la coincidencia muchísimo. Por supuesto. Pero ¿sabes qué no hicimos? Esa ansiedad, esas ganas de producir la alternancia, nos hizo no olvidar, pero a lo mejor no le dimos la importancia que teníamos que darle, es qué espacios de responsabilidad iba a ocupar cada fuerza política que integraba la Alianza Patriótica para el Cambio si se ganaba. Se ganó y como eso no estaba establecido, entonces el PLRA salía y decía, no, nosotros aportamos el 80% de los votos, nos corresponde el 80% de los espacios políticos de responsabilidad. O salía a la izquierda y decía, no, pero si nosotros no estábamos, ese 20% no iban a tener y su 80% hule, ¿verdad? O sea, todos tenían de alguna manera razón, pero como no pusimos los papeles, ni siquiera hablamos, o habremos hablado, Sí, pero sí. no profundizamos, entonces había sobre expectativas. O sea, todos los grupos que integraban el gobierno ya entonces creían tener más derechos de los que tenían en cuanto a ocupar espacios de responsabilidad política dentro del gobierno. Y por esa boludez, porque en realidad fue una boludez, bueno, finalmente se desencantó en quitarlo a Fernando Lugo y se asoció el tema de Curuguatí, que bueno, hasta ahora... Bueno, pero al final se les sobreselló a todos los campesinos. En el Así caso de mismo. Curuguatí, Así fue el mismo. error más grande de la democracia del PLRA, político, digamos, de sacarlo a un presidente electo constitucionalmente. Por el proceso que estábamos iniciando, porque resulta que los procesos de cambio pues tienen sus vaivenes, ¿verdad? O sea, no es perfecto, no es todo lindo, o sea, tiene sus vaivenes, se adelanta, se frena, se retrocede un poco, y muchos no entendieron eso, ¿verdad? O sea, creían de que era ¡guac! de un zácate, y nosotros teníamos la obligación de ser diferentes, o sea sino Claro. ¿para qué Cuernos cambiar de gobierno si va a repetir los mismos errores o hacer la misma cosa, ¿verdad? Y algunos entendieron mal. Y sí, se puede de alguna manera asignar una parte, una cuota de responsabilidad al PLRA y también al entorno del presidente Fernando Lugo, que trató de aislarlo al PLRA y trató, si vale el término, adueñarse del presidente de la República, Lugo, y diciéndole, nosotros somos tu equipo, con la socialista, con la liberal junior, no, vale, va de verano, o cargo en tu diputado. O sea, yo creo que hubo una mezcla de todo, pero sí, hay que reconocer que el PLRA tuvo su cuota de responsabilidad. Y vos me dijiste también en un reportaje que si vos eras el vicepresidente y no Federico Franco, no hubiera habido este juicio para No. mi golpe parlamentario. No, ¿Por qué no? porque yo creía en el proceso de transformación que se inició, que tiene, como te dije hace unos segundos, ¿verdad? Tiene cosas
positivas, cosas no tan ¿Y positivas. cómo hubieras evitado si igual te arrinconaron todo, me decía vos, los liberales? Sí, pero yo era presidente del partido, no era ¿Por eso? vicepresidente de la República. No iba a permitir, no. Porque mi intención, y el vicepresidente tiene que saber que es electo para ocupar ese cargo. Claro. Y tiene que ser algo, pero demasiado grave, de gravedad absoluta, como para que se lo quite al presidente que fue electo por el pueblo para eso, para que asuma el vicepresidente. Tiene que ser una circunstancia no tan solo política, sino más bien de salud o de algún impedimento de esas características, creo. Ese mote de libero cartistas, ¿qué te dice a vos? Cuando te tratan así. Y o esa te trataban, no esa sé. fue una invención muy bien elaborada por el efrainismo. El efrainismo metió en el caracú del dirigente liberal eso. Y hasta ahora sigue usando. Hasta Sí, ahora por eso. siguen usando, ¿verdad? Lo que pasa es que ese discurso nos ha valido perder las 3 últimas elecciones. Porque con ese discurso y sin otro discurso y con muy pocas propuestas, por no decir ninguna, y con el mismo candidato, hemos perdido 3 elecciones. Y las últimas elecciones perdimos por casi 500.000 votos. No perdimos por 100.000 como cuando... 3 puntitos nomás nosotros perdimos. Claro, yo tengo acá, por eso pedí esto. No te preocupes, estoy que yo voy a solucionar el problema. Yo tengo acá los números, ¿verdad? Tengo los números de capital también, ¿verdad? En general, ¿verdad? Pero la chapa Alegre, Leo Rubín pierde por creo que 80.000 votos a nivel nacional. 3,5. Por eso, es la vez que más cerca tuvimos, ¿verdad? Carte llegó a decir, siempre cuento el mismo chiste porque a uno le gusta también autovanagloriarse. Dice que Carte dijo en un almuerzo, en mayo, 2 meses después, un mes después, 2 horas más y perdíamos las elecciones, dijo. Y tal vez, O sea, así por como, exagerar, ¿verdad? así como quiero señalar 2 cosas, las últimas elecciones con Sole Núñez, como candidata a vicepresidente, perdimos por casi 500.000 votos. No, una masacre. ¿Verdad? Y pues. ella supuestamente vino a la chapa por 3 motivos. En primer lugar, para atraer el voto juvenil de todo el país. En segundo lugar, para asegurar el voto capitalino, porque ella es de Asunción, digamos. Y en tercer lugar, porque iba a traer a la campaña a varios inversionistas. Y hoy me contaron que la inversión que trajo a la campaña última fue de 300 millones de guaraníes, que no sirven ni para pagar los ¿Y gastos los otros de 2 transporte. puntos? Y los otros 2 puntos en Asunción, A ver. el voto capitalino. Sí. No me vas a creer, ¿verdad? Pero acá estos son datos de la ¿Por qué justicia no te vas a electoral. creer? Perdimos por 81.649. ¿En capital? En capital, sí, acá. Ah, y yo que perdí por 50 o 40, Vos perdiste por 50. yo estaba convencido que yo fui el problema. No, vos no fuiste el problema. 80.000. Acá está, 81.649 votos. Y resulta ser que ella ahora es la candidata a intendente de Asunción. Si vos te podés analizar estos números así fríamente, ¿verdad? Porque No, sí. no hagamos juicio de valor, ¿verdad? No. Pero, digamos, si vos te podés analizar estos números, yo me preguntaría a mí mismo, a la pinta, a ver, y falta un año para las elecciones municipales de Asunción. Falta un año. Y Lo que no quita es que soy una mujer preparada. No técnica, es nada personal. No es personal. Yo nunca llevo al plano. Digo esto porque yo tampoco quiero Claro, que se tome a yo mal. no llevo al plano personal la política, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella era candidata a vicepresidenta de la República, el marido se candidata a senador y tuvo 5.677 votos en toda la República, el señor Bruno Raúl de Felipe Díaz de Espada. ¿A ver? Entonces vos no la ves como candidata a Asunción. Yo estoy preocupado. Dejamos hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos con Blas Llano, un gusto tenerte, Blas, acá con nosotros en el programa. Te estaba preguntando por Asunción y qué preocupación tenés vos con relación a... Bueno, el PL Real apoya también a Sole Núñez, Patria Querida, o sea, hay como un grupo importante, no podemos desconocer eso, ¿verdad? Está quedando Joana Ortega al lado de figuras importantes, más allá de los partidos, como País Solidario, donde ella es diputada, Participación Ciudadana, donde está la senadora Esperanza Martínez, pero hay un peso grande que es Katia González, que le está acompañando, no sé. Que es la que mejor mide, según lo que a mí me cuentan. Pues yo vi encuesta así. Ok, es la que mejor mide en Asunción. Y el otro día dijo Grau, un colorado, mandó a separar a los colorados y que ella le triplicaba a Sole y a Joana. Y el resto, no despectivamente, No. digo, el resto entre Sole, Joana, Agustín Sayer, este chico de Patria Grau. Querida, Grau, etcétera, etcétera.
Están más o menos, creo que eso les aventaja por 5 puntos al resto, digamos, pero no, es que la ventaja que le dobla ni que le triplica. Yo hasta ahora no he visto ninguna encuesta. Vos ya viste. Yo ya vi. Yo no he visto, ¿verdad? No, digo nomás, y yo sostengo, ¿verdad?, que no hay que anteponer la carreta a los bueyes. Exacto. O sea, uno pues construye un proyecto político. Construir una alternativa para la capital de la República. No es soplar y hacer botella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a empezar la construcción de un proceso, un proyecto político? Que aparte de político tiene que ser social, tiene que ser ciudadano, porque se supone pues, que el capitalino, digamos, no por ser despectivo con la gente del interior, pero tiene un poco más de acceso a la información, etcétera, etcétera. A pesar que hoy con el tema de las redes sociales eso prácticamente terminó, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿cómo vos vas a elegir primero al candidato o a la candidata sin tener claramente qué querés hacer en Asunción? Exacto. ¿Qué querés hacer en Asunción? No te digo, yo leo un libro de 300 páginas. Yo te hablo de 5, 4 6, consignas. 4. Recoger la basura, que haya la parte cultural, que muy poca bola se le da a un pueblo sin cultura, es un pueblo... Yo siempre hablo de la parte cultural, que nadie habla de la parte cultural, entre otras cosas elementales para la Asunción, el tema del transporte público. Bueno, si vamos a recordar el triunfo de Madmani en Nueva York, él habló de 4 cosas: guarderías, habló, porque las guarderías son carísimas, habló de unos mini supermercados municipales por el tema de la alimentación, transporte gratuito en Nueva York, y no me acuerdo cuál era el cuarto, pero subir el sueldo mínimo progresivamente en 5 años. O sea, 4 nomás dijo. Sí, por eso. Y mantener los alquileres bajos, porque sí, le dijo a Trunes, le dijo, bueno, resulta ser que tiene que ser así, o sea, y solucionando esas 5 o 6 cosas en Asunción, yendo a nuestra capital, ¿verdad? Vos estás dando un paso gigantesco. ¿Qué va a hacer con la superpoblación de funcionarios municipales? ¿O vos crees que va a tener un solo guaraní para hacer cualquiera de las cosas que quiera hacer si no sanea su administración de sobrefuncionarios? ¿Y por qué el PLRA le da el apoyo? Y yo creo que hay un apresuramiento del PLRA. El PLRA tiene un grave problema y nosotros lógicamente no podemos endosarle a nadie nuestro problema. Nuestro problema es nuestro problema y nosotros los liberales tenemos que solucionar. Nosotros tenemos una conducción política legal, pero no legítima. Cuando se le quita a Efraín mediante convención, asume el vice primero, legal, como corresponde al amigo Hugo Fleitas. Pero Hugo Fleitas no fue electo por el pueblo liberal radical lauténico en urna, en elecciones libres, soberanas, democráticas. Entonces nos hace falta el otro elemento tan importante en la representación popular y que te da realmente poder y autoridad, que es la legitimidad política. Es cierto, por eso nosotros en la segunda convención del PLRA proponemos, con Alcides Rivero, Ricardo Estigarribia y un grupo grande de gente, adelantar las elecciones de renovación de autoridades para ahora. Si nosotros teníamos ya autoridades partidarias renovadas, no importa quién, ibas a tener 1 año para trabajar para las municipales. Y yo te puedo asegurar que esa es una ventaja demasiado grande para la oposición. Lamentablemente esa famosa urna electrónica que se iban a comprar, que se protestó, que no sé qué cosa, que no sé qué cuerno, ¿verdad? Al final, o para ahí, ahora se está viendo el alquiler, que también tiene problemas. En Ciudad Leste, hoy se está votando con papeleta. Claro. Con papeleta y no pasa nada. No pasa nada porque aparte es uninominal, ¿no? Esto, correcto, pero digamos que no necesariamente votar en ahora, te quiero preguntar por qué los colorados... Hay un libro que hizo Vox, no sé si leíste o viste, si no te recomiendo. ¿Por qué los colorados casi siempre ganan? Es un libro que hizo Voxia. ¿Por qué casi siempre ganan los colorados? Ellos son muy prácticos. Fíjate vos, el Partido Liberal Radical Auténtico y la oposición en general, digamos, pero no, sin deslindar responsabilidades, asumiendo la responsabilidad. El Partido Liberal Radical Auténtico, en las elecciones del 2000, cuando se le enfrentó a Horacio Carr, 2013, candidato de Efraín Alegre, se pierde 200.000 votos. Con Rafael Filisola. 37%, creo, 36, algo así. 5 años después,
ganar, pierde por la vez que por menos cantidad perdimos cuando vos integraste la chapa. Y ahora perdemos por casi 500.000 votos con el mismo candidato. Y no hay que ser genio para darte cuenta que tu candidato no le quiere votar a la gente encima y ya. Y encima no es simpático, por lo menos si fuera simpático no está bien, ¿verdad? ¿Qué hizo el Partido Colorado? El candidato a Santiago Peña. La primera vez contra Marito. Santiago Peña ingresó al directorio del Banco Central del Paraguay a propuesta del Partido Liberal. Porque siempre desde que se inició la democracia en Paraguay hubo un pacto no escrito de no contagiar de política partidaria lo que es la estabilidad económica, monetaria, claro, cambiaria. O sea, dejar eso fuera del... Sí. Ok. Entonces siempre se trataba de que haya un opositor. Santiago Peña, güey. Santiago Peña pierde contra Marito. Se va y se sienta en la mesa por el Partido Colorado de esas elecciones. ¿Te acuerdas? Sí. 5 años después se candidata, gana la interna y se convierte en presidente de la República. Siendo liberal, el Partido Colorado tiene la capacidad de hacer eso. Y nosotros, la puta carajo, no tenemos la capacidad de encontrar o de cambiar de candidato. No puede ser. No hay un dicho en el derecho se usa, nadie puede alegar su propia torpeza, Leo. Nosotros, como te dije, yo no podemos escribir por el lomo del Partido Colorado. Y Aliana es del Encuentro Nacional. Y Aliana viene del Encuentro Nacional. Y Cartes nunca se afilió hasta el final nomás. Y Cartes yo creo que hasta ahora, ¿verdad? Es presidente del Partido Colorado, pero yo no sé si es tan o muy. ¿Y por qué ellos logran el abrazo republicano en época electoral o la operación cicatriz y el liberalismo no logra? Porque ellos entendieron algo. Yo entiendo. Porque yo quiero ganar. Sí, claro. Yo estoy cansado de salir segundo. Y sobre todo de perder como perro, como lo perdimos la última vez. Porque yo no le querré a Efraín, no es mi amigo, qué sé yo, pero yo quería que gane, ¿verdad? Y fui a votar por él, vaya pota, le llamé, no me hizo caso, no importa eso, no podía hacer un cambio frente a su casa, me haga caso, ¿verdad? Pero no importa. Yo quería, ¿verdad? Pero yo quiero ganar, a mí me gusta ganar. Porque ellos entienden de que es más cómodo y da más gusto pelearse estando en el poder que estando en la llanura. Más vale. Manejar presupuesto, manejar... Pero lógico, y poder de alguna u otra manera llevar ciertos beneficios, aplicar cierta política pública en beneficio de la gente. Si vos no tenés la herramienta en tus manos que te permita hacer o llevar esas políticas públicas a la práctica, ¿y qué es lo que es tu vida? Nos limitamos, y no está mal, ¿verdad? Pero nos limitamos a hacer pollada. Vos decís que no querés ser segundón, yo estoy completamente de acuerdo, pero hay algunos que se acomodan en el segundón. Dionisio Amarilla te iba a decir. O sea, hay un equipo liberal que le encanta ser segundón y votar nomás con los cartistas y echar la Katia González. O sea, hay un grupo liberal que les gusta más mantener su quinchito, sus contratos, sus fatos, para ser más directo, y con eso ya está. Sí, pero eso va a pasar totalmente a segundo plano y nadie lo va a tener en cuenta en la medida que las candidaturas que presente el partido generen esperanza en el pueblo. Yo te puedo asegurar que eso no va a influir ni el 1%, siempre y cuando las candidaturas generen esperanza en el pueblo liberal y en el pueblo paraguayo, así como ocurrió en el 2008. Entonces yo creo de que... Pero no tenemos Lugo ahora. No tenemos Lugo, pero tenemos figuras importantes. Eso yo siempre digo. Hoy no tenemos Lugo. Si vos me preguntás, ¿quién es el candidato de tu preferencia? Antes del 2008 yo te decía Fernando Lugo. Claro. Hoy yo no te puedo decir. Pedro Fadul incluso dijo. Pedro Fadul. Lo dijo, que sea Lugo. Dijo. Claro. Hoy podemos hablar de Katia González, de Ricardo Estigarribia, de Miguel Prieto, de a mí no me das nada, a mí no me das nada. De Leo Rubín, de Mariano. Muy bien. No, en serio, no tenemos... No, vos podés, por supuesto, hiciste una carrera política tremenda. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y vamos a hablar de Santi. Vamos a hablar de mi hijo. Vamos a hablar de tu querido Santi, después de la pausa. Bueno, dije que íbamos a hablar de temas personales también con el Blas Llano. Acá está la imagen de Santi, que es parte de
digamos, del equipo tuyo del rally, ¿no es cierto? Sí. Él es como el protagonista porque siempre te acompañaba. Tiene tus mismos ojos, además. ¿Viste la peor pesadilla que un padre puede vivir, Blas, o una madre? No me imagino, no sé cómo se procesa, cómo te enteraste, cómo fue ese momento. Te juro que no, acordate que no es mi intención hacerte doler ni nada, pero sos una figura pública y también creo que podés dejarle un mensaje a la gente que pierde un hijo o una hija. Mi hermano le pasó lo mismo, así que yo puedo, en otras circunstancias, así que conozco el dolor desde un tío, pero no desde un padre, porque nadie sabe, no hay forma de llamarle a un hijo que muere. Uno puede ser huérfano, viudo o viuda, pero cuando uno pierde un hijo hermoso como Santi, de 27 años, en la flor de la vida, ¿cómo se procesa eso, Blas? Y ¿qué te puedo decir, Leo? Yo creí que ya más o menos ya pasé medio todo en mi vida, ¿verdad? Pues tenía 58 años. El 14 ahora de noviembre va a ser 1 año 6 meses que Santi partió. Y cuando pasa eso me di cuenta que había algo más fuerte aún que le puede pasar a un ser humano. Tal vez, no tal vez, con seguridad, lo más fuerte que le puede pasar a una persona es perder un hijo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay luego palabras para explicar, ¿verdad? ¿Y cómo te enteraste, Blas? Y era un 14 de mayo. Sí. Estábamos haciendo nosotros un asadito ahí con 2 amigos en casa y me llaman y me dice, sucedió esto, me dice. Y, ¿Quién te llamó? Y un amigo suyo, pero que yo no lo identificaba, ¿verdad? Que venía detrás suyo. Él venía en la camioneta solo y el amigo este venía en una moto detrás. Y yo al principio dije, esos chistes negros, eso, no sé, no di como real. Y entonces le llamé al mismo número y me dijo otra vez. Y entonces salimos y nos fuimos. Y yo le encontré ya a Santi sobre el asfalto, ¿verdad? Tapado. Y entonces me acerco y me dice, estaba uno de los bomberos ahí y le digo, ¿qué tú vienes a echarle a chera? Le digo, y que tú, patrón, pero no convenir. Se nota que tenía el rostro por lo menos muy mal, ¿verdad? Y la misma cosa sucedió cuando lo trajimos. Yo ya no lo pude ver porque cuando lo trajimos al centro de salud de San Bernardino, ¿verdad? A uno de los enfermeros le pregunté también si podía verlo y me dijo la misma cosa. Y en síntesis te puedo decir de que hay un antes y un después para un papá o para una mamá, una vez que te suceda esto, ¿verdad? Vos te das cuenta en ese momento que vos le das demasiado valor a cosas que no tenían tanto valor y te das cuenta que no le dabas el suficiente valor a cosas que sí valía la pena darle valor. Esa es la enseñanza y en definitiva lo que queda. Y queda el recuerdo, el amor, las anécdotas. Hay un video muy lindo que hiciste, que subiste a las redes que quiero compartir si me permitís. Sí, por favor. A ver, ¿pueden poner? Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Qué parecido a vos, Blas, ¿no?
O sea, no físicamente solamente tus ojos, sino veo que le gustaba también el rally, que tenían una conexión. Sí, la gente que conoce mi familia dice que es el hijo que más me parecía, ¿verdad? En todo sentido, y físicamente inclusive, ¿verdad? En el carácter, y extraño su... Disculpame, hablar, No, tranquilo. Hola, padre. ¿Qué tal, viejo? Extraño. Así te decía. Así era su salud. Y le extraño. Y claro, ¿cómo no le vas a extrañar? ¿Y qué quedó la causa, Blas? Yo nunca me inmiscuí en la causa, Leo. ¿Quién me va a devolver mi hijo? Sea culpable, inocente, el que vino con el camión modelo 73 lleno de piedra, bajando en un lugar donde después lo frenar porque el peso es el triple de lo que tenían que tener. No, ¿me va a devolver mi hijo? No. No sé, no vale la pena. No sé ni quién es el juez, no sé ni quién es la fiscal. O sea que hasta ahora el MOPC no solucionó ese cruce. ¿No solucionó? Yo vivo ahí, paso todo el Claro, voy ahí cerca. Todos los Yo días lo yo único paso. que tomé la decisión de nunca más transitar esa ruta, ¿verdad? Entonces me voy por... La otra me fui a San Ber- el sábado pasado ya a mi hijo más chico a un cumpleaños y me fui por ruta 1. Lacito. Lacito. Pero por esa ruta ya no, la verdad. Pero le quiere la gente acá, a Santiago, a Santi le quieren. O sea que yo tenía 5 hijos en edad laboral y nunca mis hijos entraron en la función pública. Diciendo yo presidente del Congreso, Sí. Horacio Cartes siendo mi amigo, teniendo un buen relacionamiento con Marito en su los presidentes, ¿verdad? Porque aunque la gente no crea, porque a lo mejor no me conoce bien nomás, yo odio el sistema prebendario, clientelística, basado en la dádiva y también el nepotismo. No creo en ese sistema, ¿verdad? Te limita. El funcionario público, no todo, ¿verdad? Porque algunos lógicamente hay excepciones, pero el funcionario público muchas veces lo único que piensa es en su recategorización, en su plus, etcétera, etcétera. Y se estanca de alguna manera gente capaz, ¿verdad? Que puede en el sector privado aportar muchísimo más al país, ¿verdad? Sandy era ingeniero. Él ingresó a la Universidad Nacional en Ingeniería solo. Se recibió en 6 años con 5 felicitados, estaba trabajando en el sector privado, tenía una pequeña empresa. Ese es el tipo, ¿verdad? Pero ahora tuviste la oportunidad como de reconectarte también más con la familia fuera de la política. Tenemos algunas fotos también de... Hace poco tuviste en Italia, le llevaste a... Sí, a Seba. Blasito y a Seba. Sí. Fueron a Monza, creo. Sí, nos fuimos a Monza. Y Blas le gustan los karting. Está en el karting y corre conmigo un campeonato que organiza el Tenemos Ajos fotos. Rally Team. No, ahí está. Ahí están en Roma. Sí. A ver, poneme la foto. Ahí están. Sí, porque yo tengo una hija que trabaja En España, en Barcelona, sí. en Barcelona. Y de ahí pasaron a... Y de ahí Italia. ellas fueron a Roma y era su cumpleaños, el cumpleaños de mi hija. Ah, Entonces aprovechamos y ahí ya nos fuimos a la carrera, ¿verdad? ahí nos está fuimos a la Seba, carrera. gran amigo de Toby. Así que tenés vos- más tiempo de dedicarle a la familia también, ¿no? O sea, porque No, la política te consume, No, obviamente. totalmente. Y es como que... Y tengo un miedo, o sea, ¿para qué te voy a decir una cosa? O sea, no quiero decir, ¿verdad? Pero le tengo un miedo a que a uno de mis hijos le pase algo similar, o no sé, ¿no? Y encima no tengo forma como evitar porque esas cosas pues ocurren nomás, ¿verdad? Sí. Y ese es un miedo que no puedo superar. Integro un grupo, no es por hacer propaganda ni nada, pero yo integro un grupo de padres, papás y mamás fallecidos que se llama Renacer. Sí, conozco. ¿Conoces? Sí, Ok. claro que Y ellos de alguna u otra manera, te alientan, Sí, se te dan apoyan. texto, sí. Y hace bastante más llevadero, entre comillas, esta situación. Y hace unos días, de repente me viene así un ataque, ¿verdad? Y empiezo a llorar Claro, cuando obvio. veo fotos, ¿verdad? El 15 de agosto ahora, yo amaneciendo tuve un ACV isquémico. Ujú. Y el 14 es el aniversario de la partida de Santi.
Y todos los 14, generalmente el 13, eso ya a mí ya empieza, me gusto ver más que me duele la cabeza, que me mareo. Y voy a verlo. Yo todos los días me voy a ver a mi hijo. ¿En serio? Sí, compro un ramito de flores ahí en Parque Serenidad y a la mañana, todos los días como le digo alguna vez, me entre comillas a hablar con él. Claro. Me Y siento sí, le hablas igual de sí, todas maneras. Me siento a tomar un deberé ahí con él y a mí me hace bien. ¿Qué te parece? A Susana, que es su mamá, no le hace bien. Claro, La cada uno procesa distinto. Sí. Y bueno, entonces ese 14 fui a verlo y generalmente al día siguiente trato de salir al interior o a Villa Florida para despejarme un poco. Y estaba el 15 como para irme a Villa Florida y amaneciendo me tomo un ACV isquémico producto de, según mi médico, mi neurólogo, ¿verdad? Presión alta y todo estos condimentos Pero así. suave, digamos, porque estás reviendo. Sí, o sea, no, yo no tengo problema de movilidad, tengo problema de sensibilidad. Sí, ¿verdad? De repente pero- se me entumece todo el cuerpo o siento un ardor muy fuerte que me sube a la cara. Y ahora al 15 van a ser 3 meses y se supone que en el tercer, cuarto mes puede empezar a normalizarse. Eso es bastante argeles, pero bueno. Se te ve bien, se te ve bien. Pudo haber sido mucho peor, me sale de algo. Sí. Y todo eso junto hace que uno tenga una visión distinta de las cosas, ¿verdad? Como te dije, si antes me interesaba demasiado algo, hoy no tanto. Y si no me interesaba nada o muy poco, hoy sí me interesa. Pero la política no puede dejar porque cuando estuvimos Sí, en los no. bloques políticos te viene, es tanto ADN. Te agradezco tu tiempo, Blas. No, al contrario, Muchas a vos gracias. y sobre todo de alguna u otra manera también que la gente vea que tenemos un lado humano, ¿verdad? Y que al igual que a cualquier otra persona tenemos sentimientos y nos pasa cosas que a ellos también les pasa, ¿verdad? Que no estamos exentos de eso. En definitiva, somos todos iguales frente a una persona superior. Algunos creen, otros no, pero que existe. Por supuesto, no lo dudo. Gracias, Blas. Ok, gracias, Leo. Gracias. Nos vemos. Ya volvemos. Siempre yo acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un El gusto, goleador de muchas Guaraní. Cualquier excusa te voy a contar. Doctor, estabas como... ¿Cómo era? Jefe de urgencias. Jefe de urgencias pediátricas. ¿Por qué te Hospital. echaron? Bueno, más antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Había hecho una serie de denuncias intrahospitalarias Intrahospitalaria, Sí, para hace- que dice PA. dentro del ámbito de la gestión del hospital, ¿verdad? Sobre todo de Ajá. pediatría, ¿verdad? Sí. La falta de insumos estratégicos básicos, la falta de medicamentos, entre ellos antibióticos de primera línea, después antibióticos altamente específicos, porque el Hospital Nacional es un hospital que trabaja para las enfermedades más complejas, Sí. específicamente. Aún así atendemos a todos los pacientes. ¿Y por qué te echaron? Porque había denunciado todas esas faltas y por haberme expresado firmemente en el rechazo al planteamiento de una nueva ley de jubilación del grupo de Ajá. los médicos de salud pública. Firmemente, incluso... ¿Te la- trataban de jardinero, dijiste? ¿O vos te Sí, sentiste? no. O ¿cómo es eso? No entiendo. Y que cuando los directores del hospital trataban de explicarme Lo inexplicable. que estaba siendo destituido, Eh. me dieron las gracias como se le da a un jardinero de la casa. Frío. Sí, no podían dominar la situación, venía de arriba, era una orden superior, La famosa orden la superior. famosa que vuelve con ganas. ¿Era una represalia por tus denuncias? Definitivamente. Más que nunca las características de pensar en un Estado como un mercado se unen a aquellas viejas prácticas políticas altamente extronistas como esta que sufrimos, Como un mercado, ¿qué quiere decir? que se maneja y se pretende manejar las políticas públicas en salud desde el punto de vista de la obtención del lucro, de la ganancia, y no de ver específicamente curar y devolver al paciente como sector productivo. Parece ser que esto se convierte en algo ideológico, ¿no? Porque si uno ve el nuevo alcalde de Nueva York, que es musulmán, que es socialista, democrático, él se autodenomina, está pidiendo guarderías gratuitas, mini supermercados municipales, salud gratuita, como hay en Canadá. Claro. O sea, como no estoy hablando en Uruguay, no sé cómo en Uruguay realmente, pero digo nomás, o sea, pareciera un tema ideológico. Uno cuando habla de salud gratuita y de calidad, cuando tiene que ser lo normal. No se puede desprender
la actividad médica y sobre todo en salud pública no se puede desprender de una acción política. Y como toda acción política tiene una carga ideológica. Casi ninguna práctica humana que conozcamos está desprovista de ideología alguna. Sí. Que son todas esas maneras que tenemos de pensar y que nos hacen actuar de la misma forma en coordinación y concordancia con lo que pensamos. Así que lo que está cambiando... A ver, entiendo eso, doctor, pero una vez mi papá me preguntó si yo era de izquierda cuando yo estaba de candidato. Y le dije, papá, si de izquierda de ser ecologista, querer tener transporte público, bueno, soy, pero recontra de izquierda. Además le tengo acá al Che Guevara y no tengo ningún problema. Pero, dicho esto, ¿por qué llevar al ámbito ideológico la salud si se supone que todos queremos una salud pública, gratuita y de calidad? Todos tenemos derechos. Lo mínimo. Definitivamente existe un marco de gobierno que para mí es un marco de desgobierno, porque se olvida el beneficiario final de todas las acciones políticas, que es el ciudadano. Si la persona no accede a esa salud gratuita como propuesta y más bien tiene que estar saltando obstáculos, gastando de su bolsillo, entonces definitivamente es un desgobierno, porque no está haciéndole caso a aquel que le votó y que le permitió acceder a donde está. Y desde ahí, estas políticas públicas emanadas del ministerio actual, lo único que han hecho es fragmentar la asistencia sanitaria, devolverla en pedacitos, como por ejemplo pasa con las privatizaciones. Comienzan por lo más difícil de objetar: limpieza, seguridad, la parte de asepsia, toda la parte de esterilización, y ahora se están yendo a lo más importante, el corazón, que es el laboratorio. Hablando de corazón, en el próximo bloque vamos a hablar con el doctor Quintana sobre este convenio que se firmó con Argentina. Hace como un año atrás, si no me equivoco, aquí, bueno, estamos en C9N, pero nuestro hermano mayor es de CNT, te hacían una nota y se mostraba la infraestructura del hospital, y ahí lo que veíamos, gatos comiendo ratas, etcétera, insumos que no habían, áreas cruciales cerradas. ¿Cómo cambió eso? Absolutamente cambió con respecto a las alimañas, ¿verdad? Eso sí cambió. Tenemos mucho menos alimañas, pero hoy no tenemos un punzocat, que es esa agujita chiquitita que se le pone a los pacientes para poder pasarle suero. No tenemos. ¿No tenemos eso? No tenemos eso. Me está jodiendo. Hoy no tenemos. Hay promesas de que vendrán en estos días, no sabemos cuándo, ¿verdad? Del mismo modo, un dispositivo que se usa intermedio para pasar el suero también a través de eso, tampoco tenemos. Se le está solicitando a los pacientes que compren. El esparadrapo, que es el que pega a la pielcita del bebé, esa agujita de plástico, tampoco tenemos. Se le pide a los padres que compren. Entonces imagínense lo que es para nosotros, lo que es verdaderamente una emergencia. ¿Y cómo hacen ustedes los médicos con semejantes insumos básicos que no tienen? ¿Cómo se vive ahí? ¿Qué hace un señor pobre, una mamá pobre que viene de no sé dónde, de San Bernardino también, porque no vayan a creer que en San Bernardino son todos ricos y no se les puede atender? Tengo que ser honesto, ¿verdad? El primer milagro hace enfermería. Ellas son las que siempre tienen en su bolsillo para poder acceder. Es la manera de trabajar, de no dejar al paciente sin ser atendido en la urgencia, es una planificación. Vos tenés que tener todos los materiales. Y no hay corazón de ningún ser humano, y menos todavía si hace salud pública, que se sienta incapaz de otorgar y satisfacer esa necesidad. ¿Alguna vez se fue algún senador o diputado? Sí. Camino a San Bernardino se accidentaron y uno de ellos fue a la urgencia de pediatría del Hospital Nacional. ¿Y qué dijo? Se le hizo todos los primeros auxilios en aquel entonces, ¿verdad? Hace unos buenos años, y después de haber reanimado al paciente solicitó su traslado al sector privado. Cuando te pregunto si se fue a un senador, me imagino un Silvio Velar, un Calé que te diga, che, doctor, necesitas algo, me puedo ir al Congreso, ¿cuánto del presupuesto va a tener aguja? ¿Alguna vez se interesaron? Más allá de Esperanza Martínez, tal vez, o no sé, por visitar a un médico, digo, una médica. No. Antonio Barrios, Bachi Núñez. Bachi Núñez, jamás. Antonio Barrios, me imagino yo que cuando era ministro, ¿verdad? Bachi Núñez nunca se fue. Jamás. A preguntarte si no tienen la agujita. No habrá visto luego la necesidad de irse, porque no es, aún siendo médico, la salud pública parece que no es su ámbito.
Dijiste que hay un maquillaje mafioso. Definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Y estas maneras de privatizar por sectores. Es lo que me estabas diciendo. Sí, y ahora mismo, por ejemplo, hay una sala de mujeres donde hay 20 camas para poder operar a las mujeres e internarlas en el postoperatorio, que se arregla un mes y un mes no viene nadie a trabajar. Se arregla un mes y un mes no viene nadie a trabajar. Entonces, eso se justifica como que el ministerio no está pagando, por eso no vienen a trabajar. Y si vienen, en algunos meses hacen lo mínimo, porque el ministerio no pagó todo. También vi un titular en ABC que decía, no sé si fue textual, pero en el espíritu de la charla decía, tenemos un presidente coimero Definitivamente. que no va a solucionar la salud. Me salió de lo que la misma prensa había demostrado con los sobres de Manila cargados de dólares, Más las los audios, bolsitas, todo, ¿verdad? sí. Y la poca solución política que se le dio a eso no se explicó, eso no tiene un cierre definitivo, quedó abierto a la interpretación y por eso a mí desde el comienzo eso me parecieron coimas, sí. Y aún así, ¿cómo es que puede ingresar dinero por encima de la muralla de Embrú y Charoga y no ingresa un presupuesto sano para el sistema público de salud? ¿Por qué es que este año nos quitaron al Hospital Nacional 10.000 millones de guaraníes de su presupuesto? Te iba a preguntar por qué. Y porque están viendo todas las maneras de ir fragmentando y desmantelando el sistema público de salud para por fin privatizarlo. El plan tipo Copaco, Ande y Exacto, compañía. exacto. Solo sigue siendo el mismo plan neoliberal desde los 90. Definitivamente, solo que ahora hay una asociación, ¿verdad?, que nosotros entendemos que es con esta manera paraguaya, criolla, de hacer empresas que no necesariamente entienden la responsabilidad social, no entienden una responsabilidad más allá de arreglar la vereda, de arreglar el bulevar, que no tiene en cuenta a las personas. Se habla de una inversión de 150 millones de dólares que va a poner Itaipú, creo. Sí, ¿no? que va a poner Itaipú. ¿Y cómo se entiende eso versus que no hay una aguja? No sé si se llama aguja, ¿cómo se llama lo que me dijiste? Punzocat. ¿Cómo? Punzocat. Punzocat, y hay que hacer polladas y compañía. Definitivamente. ¿Cómo se balancea? No hay ningún balance. Ese es un impasse ideológico, ¿verdad? Definitivamente. A más de, el Albert Einstein es el que está configurando, vende luego el paquete como una gestión sanitaria, elaborar el hospital y hacer la gestión sanitaria. Así vende el Albert Einstein. ¿Qué tiene que ver un hospital privado, paulista, con una realidad nacional paraguaya? ¿Qué tiene que ver? Más allá de lo académico, ¿no? Mucho más allá de lo que... ¿Qué tiene que la realidad de San Pablo, Brasil, con la realidad del Hospital Nacional de Itagua? Ni de FOS no tenemos. Por lo visto ni de Corrientes, se llama hablar de eso. Por lo visto ni de Corrientes. 2,3 nacidos mueren por día en Paraguay. Sí, señor. Sí, señor. Escuchen estas cifras, muchachos, por favor. 2,3 nacen. Mueren. Nacen y mueren. Nacen y mueren en Paraguay. 2,3 niños. Sí, señor. Bebés. Así mismo. Bebés chiquititos que... Contados, no sabemos lo que no están contados. Exacto. Vamos a decir que son 3 por lo Exacto. menos. Y hay un grupo grande que es de mortalidad. ¿Por qué pasa esto? Y la primera causa sigue siendo la escasa atención sanitaria bajo control prenatal. Se le acusa a las familias de no ir a los hospitales, se las acusa porque son mujeres, cuando en realidad lo que tenemos que tener es... Son las mujeres las culpables, Exacto, las mujeres pobres. Exacto, pobres, exacto. Cuando lo que tendríamos que tener es una atención a las familias, la unidad de atención a la Claro. familia, que territorializa. Siempre explica esperanza. Exacto, eso, y que permite ahí nomás en su localidad el acceso, no tiene por qué irse a un hospital. Pero es una cifra enorme, 3 por día, doctor. Es demasiado grande, es demasiado Es grande. dolorosa además. Y No, bueno, yo sé que vos vivís mucho, que mucho más adentro que yo, ¿verdad? Pero pienso nomás, ¿no? Es muy doloroso. En realidad, lo que es más doloroso, mucho más doloroso para mí, es seguir asistiendo a la negación de nuestras autoridades. Cómo niegan esa realidad, cómo niegan ese dolor existente, cómo no se abren, cómo es que son tan insensibles, tan desprovistos de sensibilidad para poder comprender ese dolor humano, que definitivamente es la característica del lucro y del mercado. El mercado y el lucro no están abiertos a las necesidades porque la necesidad es acumular dinero. Entonces la sensibilidad humana pasa desapercibida.
Doctor, gracias por tu tiempo. Muy amable, gracias. Después de la pausa vamos a hablar con el doctor Quintana, cardiólogo, justamente de este convenio que se hizo con Argentina, que repito, entiendo que la parte académica, investigaciones, hacer cosas en conjunto, ojalá lo hagamos con China, Taiwán, con Taiwán y con Pekín, con España, con quien sea, con Argentina también, donde tenemos muchos compatriotas, pero ¿por qué ir a pagar $40 por consulta, 7x4, 28, 300,000 guaraníes? Después de la pausa. Como cada semana, el Grupo Nacional sonando aquí en Made in Paraguay, gluten, no dije más gluten. No está tan mal tampoco el gluten. Hay una campaña anti-gluten brutal que los panaderos, como mi amigo Ignacio Fonclara, siempre se enoja porque él dice, ¿por qué ¿por qué satanizar al pobre gluten si se come hace 13,000 años? Otra cosa es que esté modificado genéticamente y todas las historias. Acá está mi papá, si le pueden ver con su gatito, en el estudio de Ñandutí, que el doctor Quintana tuvo muchas veces. No sé si van a poder hacer zoom, perdón que le hinche las bolas. Ah, de este lado, acá. ¿Se le ve bien o no? Ahí está, mira con su michi. Tengo uno blanco así también yo en casa, se llama Walter. Bueno, doctor Quintana, ¿cómo te va, mi querido doctor? Cardiólogo, un gusto. También doctor de mi padre. Doctor, se firmó entre el Ministerio de Salud un acuerdo con un instituto en Argentina, cardiológico, en Corrientes. Tenemos que ser muy claros y explicar de qué se trata esto. Sí, la información que yo manejo es que a raíz de una serie de amparos que se hicieron básicamente para la realización de determinados procedimientos, esto es lo que yo he escuchado en los medios de prensa fundamentalmente, esto generó que al ministerio tuviera un sobrecosto importante en el pago de estos procedimientos a nivel nacional, ¿no? Entonces, seguramente habrán hecho algún estudio de costos comparativos con los que pueden ofrecer para esos mismos procedimientos alguna institución relativamente cerca acá de Paraguay. Pero no hay en Paraguay un hospital que pueda hacer eso. Claro, ahora vamos a analizar eso en profundidad justamente. Y a raíz de esto entonces, por el sobrecosto, buscaron una alternativa que le resulte menos costosa al Ministerio de Salud Pública para la realización de estos procedimientos. Entiendo yo que al principio sonó que iban a hacer múltiples actividades, todo prácticamente lo que se desarrolla en el área cardiovascular, pero después hubo aclaraciones ulteriores por los medios de prensa, incluso autoridades del ministerio, donde hablaban de que lo que se realizaría fundamentalmente son un tipo de tratamiento de arritmias para chicos que se llaman ablaciones por radiofrecuencia para chicos con arritmias básicamente. Sin embargo, está un poquito todavía confuso esto porque hasta donde yo entiendo hay comunicaciones públicas de que se pueden hacer todos los procedimientos y que el ministerio eventualmente cubriría. Pero doctor, se hablaba de $40 por consulta. Por eso se habla de consulta, de cirugía cardíaca, 13,000 y pico de dólares, etcétera. La Sociedad de Cardiología... Yo te pregunto si no se puede pagar esos $40 acá en Paraguay en vez de pagar en Argentina. Por supuesto. Bueno, el Paraguay tiene dos sistemas, como los tres sistemas, y algunos lamentablemente muy superpuestos, ¿no? Y todavía no hemos generado una buena interrelación entre esos sistemas. Sí. El público, IPS, Ministerio de Salud Pública, obviamente, y los privados. Entonces, el desarrollo de la cardiología paraguaya ha sido muy importante en estos últimos 30, 40 años. Nosotros mismos, yo hasta hace 2 años estuve como director de un instituto de cardiología privado, en ese momento en el Sanatorio de Migones. Hoy estoy en un nuevo proyecto ya mío propio, ambulatorio, ¿verdad? Pero ahí se desarrollaron programas de educación, hemos hecho investigación, hemos ganado premios de investigaciones internacionales. Y en específico sobre este tema, en el tema de arritmología pediátrica, la jefa del departamento, que era la doctora Leticia Gutiérrez, trabajaba con una fundación en el Hospital de Clínicas y las tecnologías del Migones las poníamos a disposición de gente de un nivel extraordinario. Hicimos procedimientos de ablaciones en chicos con el doctor Chris Schneider y el doctor Javier Galeano, que es paraguayo, y que él se formó en Japón, y bueno, pero también estaba el doctor Osmar Centurión y hay otros, también no quiero dejar de mencionar a nadie, ni promocionar a nadie, pero sí son gente con un nivel de entrenamiento altísimo.
Y eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué se va a financiar algo en la Argentina? Repito, esto no tiene que ver con Argentina ni con xenofobia, en vez de invertir en Paraguay. Creo que tenemos un hospital como el San Jorge, entiendo, que hizo procedimientos incluso de trasplante de corazón, digamos. Y estamos no solo hablando eso, asistencia ventricular, etcétera, sí. El desarrollo, además tenemos el hospital Acostañú, que también es un hospital de mucho desarrollo. Ahí hay un punto que a mí me parece importante, cómo resolver y cómo zanjar esta situación, porque al fin y al postre lo importante es aportar a lo que sirva. Yo creo que lo que el ministerio podría hacer para controlar los sobrecostos que le implican, por ejemplo, los amparos, en lugar de buscar alternativas, digamos, extranacionales, es desarrollar de una vez por todas una política de un nomenclador de procedimientos. Entonces, si el ministerio viene un amparo y dice, miren, se tiene que hacer este procedimiento, no se dispone la tecnología en este momento, en este instante, ya lo desarrollaremos, pero si en este instante no lo tengo, lo envío a un hospital privado. Y en el hospital privado cobran lo que les parece, porque además hacen sus estimaciones de que el pago va a venir tardíamente, etcétera, entonces generan sobrecostos. Bien, ¿cómo se puede resolver esto, en mi opinión? Haciendo un nomenclador. Y en ese nomenclador uno establece, así como hemos visto en esa lista de procedimientos que trajeron de corriente, cuánto debe salir una consulta, cuánto debe salir una cirugía cardíaca, cuánto debe salir una electrofisiología, etc. Entonces, no es que el ministerio le va a negar el derecho al paciente ante un amparo, que se lo haga en el privado, pero el ministerio solamente va a pagar lo que está establecido en ese nomenclador. Yo lo que me pregunto... Y de esa manera se puede zanjar el inconveniente económico. Ahora, desde el punto de vista de la planificación, ahí yo tengo también una sugerencia que hacer, ¿verdad? Yo siempre estuve en desacuerdo, en su momento lo discutí incluso con el ministro que había impulsado este Instituto Nacional del San Jorge. Para mí es importante que no haya un solo instituto cardiovascular centralizado en Asunción. Yo siempre creí más en una red. Esa es mi opinión personal, sí. Puedo estar altamente equivocado, pero es mi visión personal, que para mí tenemos necesidad de tener múltiples departamentos cardiovasculares, incluso en la planificación de estos nuevos hospitales. Esa planificación no se puede hacer en función de un modelo de hospital determinado, sino que se tiene que discutir. Yo lo que quiero entender, doctor, disculpa que te interrumpa. Claro. Claro, quiero transmitir algo claro sobre este punto. Tu mirada de médico y yo tengo de periodista. Sí. ¿Qué mensaje le damos desde el país, desde el Ministerio de Salud, si nosotros firmamos este tipo de convenios que se derivan al extranjero sin evaluar a los médicos locales o sin consultarles a ustedes? Porque ustedes hicieron un comunicado que yo leí y que se publicó en los medios sobre este tema. Entonces, ¿cuál es el mensaje que damos si no se habla con ustedes, los especialistas? Claro. Yo ahí no sé cómo se generó no sé cómo se generó esta incomunicación, pero ellos lo que consultaron a la sociedad es si habían cardiólogos, electrofisiólogos, pediatras certificados, y la sociedad contestó que no, porque no se hacen certificaciones. Bueno, pero una cosa es no certificar y otra cosa es no tener las personas calificadas para hacer los procedimientos. De hecho, muchos países desarrollados, incluyendo en Estados Unidos, hay muchas subespecialidades cardiovasculares que no certifican y sin embargo la mayoría de las universidades cuentan con personales para tratar estas patologías. Bien, pero avanzando más allá de la certificación y de la incomunicación, lo que yo propongo es que esto el ministerio debe enfocarlo en primer lugar para armar esta red de departamentos cardiovasculares que deben estar incluidos en los proyectos de los futuros hospitales, porque es un departamento clave, porque es la que tiene la que resuelve los problemas de mayor mortalidad, de la mortalidad en el país, es la principal causa de muerte junto con oncología. ¿Cuál es la principal causa? Cardiovascular y oncología, y ambas en conjunto otra vez se superponen. Por tanto, es cardiovascular, ¿qué quiere decir en términos infartos, insuficiencia cardíaca, la principal causa de insuficiencia cardíaca, embolias de pulmón, disecciones de aorta, etcétera, etcétera. Entonces, son múltiples las patologías cardiovasculares. Por tanto, necesitamos una red de hospitales y que trabajen en conjunto y eventualmente puede haber un hospital de especialidades como el San Jorge para derivar aquellas cosas que sean muy puntuales. ¿Y en una ambulancia te puedes morir? ¿No? Absolutamente, por eso es importante la red. A ver, yo tengo hoy un infarto para que aterricemos un poco el concepto. Mira, si yo estoy de pronto, tengo un infarto y estoy... Estás jugando fútbol, conozco muchos casos, 40 años
años tiene el tipo, está jugando full, boom, se cae fulminado en la cancha. Pero pensá que no esté en Asunción, sino que esté en Coronel Oviedo. Sí. Entonces, y bueno, ¿qué tiene que hacer un médico que lo reciba un paciente con un infarto? Tiene que hacer una estimación de tiempo, cuánto va a tardar en el momento que le hace el diagnóstico y el electro hasta que le abran la arteria en una sala de cateterismo. Si eso va a tardar más de 2 horas, si va a ser 2 horas o más desde el inicio hasta que le abran la arteria, él tiene que administrar una medicación que se llama trombolítico que intenta disolver el coágulo. Bien. Imagínate lo que es para ese médico la responsabilidad que no tenga una red donde derivar y cómo manejar, y la responsabilidad que recae sobre este médico. Entonces, yo tengo que saber, bueno, ¿y cuál es el que me queda más cercano? ¿Cuál es la sala que está habilitada? No, el San Jorge. Pero si yo estoy en Coronel Oviedo o estoy no sé, en el Chaco paraguayo, ¿cómo me manejo con todo esto? Bueno, eso es lo que tiene que proponerse como objetivo. Común, no me parece, ¿verdad? Absoluto. Eso se llaman redes. Y las redes de manejo, por ejemplo, del infarto, implica mucha inversión, mucho trabajo, conocer de estas patologías, trabajar con los especialistas y hacer una planificación en esa dirección. ¿Qué enseñanza nos puede dar, por ejemplo, el Hospital Garrahan de Argentina? Bueno, ese es un ejemplo extraordinario, donde en Argentina tienen departamentos de pediatría y hospitales de pediatría que son, no solo el Pedro Elizalde o cualquier otro de estos hospitales, el Hospital Italiano de Buenos Aires o en Rosario, en todos lados. Yo acabo de llegar de Rosario, sí. Me invitaron para una conferencia en un hospital Sanatorio Allende, vine sorprendido de la infraestructura que desarrollaron ellos, están por el 3er hospital en Córdoba, Argentina, y la verdad de las cosas es que uno ve que tanto lo público como privado se desarrolla a pesar de todas las crisis que ellos tienen. Exacto. Entonces es evidente que es una política, ya es como una dinámica que se instaló y que pasan los problemas, pero continúa. Entonces es interesante. ¿Y por qué tanta diferencia, doctor? Yo creo que nosotros postergamos mucho lo público y lo privado, y esta asociación público-privada que ahora se estableció, aunque a mí no me guste, bueno, está bien, no me gusta, pero es lo que está instalado. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Si se va a hacer una estrategia público-privada, que no sea solamente aquellas áreas de alta rentabilidad, porque si no suena a que nos importa explotar aquellas áreas médicas que generan mucha renta para una empresa privada, que lo hagan también en cosas que son extremadamente complejas, que no generan ganancias, que sean de alguna manera un servicio público, porque claro. Si no, y que se compense, bueno, gano mucho en esto, voy a aportar. Es decir, no hay que poner una posición de blanco o negro, sino ponernos en una posición de que lo que se establece se discute lo mejor. Y Garrahan es el modelo de un lugar centralizado, donde excelentes departamentos de pediatría en todo el país remite cosas que son extremadamente complejas o de difícil diagnóstico o tratamiento. Y después hay otras cosas que hay que discutir sobre este proyecto. A ver, yo tengo una mala experiencia en el hospital, por ejemplo, ahora de Corrientes. Y me siento que han cometido una negligencia médica. ¿Quién se hace responsable de esto? ¿El Ministerio de Salud o es el acto médico en sí mismo? Hoy se complicó, vengo para el Paraguay. Todos nosotros tenemos que hacernos cargo de un procedimiento. ¿Quién va a ser un cirujano que quiere reoperar a lo que no lo hizo? ¿Quién le va a hacer el seguimiento a largo plazo? ¿Cómo le vamos a acompañar a esa persona? Y al fin y al cabo, otra vez, todo ese proceso enorme de costos de rehabilitación va a caer en manos del ministerio. Por eso creo que estas cosas hay que pensarlo con tranquilidad. Son seguramente respuestas bien intencionadas, pero necesitamos analizar con profundidad los temas, no apasionarnos, bajar un poco los decibeles. Es necesario pacificarnos más entre los paraguayos y empezar a convivir con más respeto mutuo y empezar a construir juntos cosas. Sí. Siempre hay puntos de acuerdo. No puede ser que todo sea porque tengo una vereda, estoy en una vereda y en el otro no hay ningún punto de encuentro. Yo creo mucho doctor, en ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo 100% y finalmente te quería preguntar nomás cómo queda la motivación de los médicos futuros cardiólogos que dicen, che, al final yo para qué estoy estudiando acá, yo quiero hacer acá, van a mandar allá. Eso es lo que no sé. Bueno, eso es un tema comunicacional que vos lo manejas muy bien, Leo, y que yo solamente puedo decirte otra cosa, ¿verdad? Que aparte de ese punto, yo no lo veo solo del médico, lo veo de parte del ciudadano común. Por eso digo que hay que pensar en todas las aristas cuando se toman decisiones. El ciudadano común va a decir, che, pero evidentemente si no hay confianza
en el personal médico cardiovascular del Paraguay y me están derivando y me están haciendo incluso promociones para ir al exterior, caramba, quiere decir que evidentemente la cardiología paraguaya es muy mediocre. Exacto. Bueno, yo voy a aprovechar este espacio que vos me estás dando y te agradezco mucho, además que encantado de estar contigo, pues Igualmente, sabes el aprecio que le tengo por supuesto. a todos ustedes, el recuerdo de tu Es papi. mutuo. Mira, yo creo que eso no es justo. Creo que la cardiología paraguaya es muy buena, hay cardiólogos muy buenos. Nos faltan organización, nos faltan inversiones, nos faltan estas cosas que hemos dicho. Paraguay ha entrado en un proceso de desarrollo en estos últimos años. Bueno, es el momento de sentarnos a planificar, pero de ninguna manera se sientan desprotegidos o que la gente se sienta sin digamos, suficiente protección para tratar enfermedades cardiovasculares, porque eso no sería justo para todos los cardiólogos y no es necesario que la gente viva con el temor de que si no se va al exterior no va a tener una buena medicina en Paraguay. Gracias, eso doctor. se los digo categóricamente. Gracias por tu tiempo. Un placer.